Bienvenido, estimado estudiante. Mi nombre es John Ángel Cuba Sánchez, docente del curso de Física del área de Ciencia de la Universidad Tecnológica del Perú. En esta oportunidad vamos a efectuar nuestra segunda práctica de laboratorio denominada primera y segunda condición de equilibrio, a través de la cual pretendemos que ustedes, estimados estudiantes, puedan comprobar experimental, gráfica y analíticamente estas dos condiciones utilizando diagramas de cuerpo libre. Debo manifestarles que esta experiencia la trabajaremos en dos etapas. En la primera etapa trabajaremos exclusivamente la primera condición y en la segunda trabajaremos la segunda condición respectivamente. Muy bien, estimados estudiantes, entonces empezamos con la primera condición de equilibrio. Para esta primera parte necesitaremos el siguiente material e instrumental. En primer lugar tenemos una balanza graduada en gramos con una lectura mínima de 0.1 gramos y una lectura máxima de 610 gramos. Deben recordar que al utilizar la balanza deben verificar inicialmente que ésta esté ajustada a cero. En segundo lugar, utilizaremos tres cuerpos metálicos. Tercero, un transportador, el cual tiene una lectura mínima de 1 grado sexagesimal y a lo largo de una vuelta corresponde a 360 grados sexagesimales. Por último, contamos con dos dinamómetros. Los dinamómetros están graduados en Newton, con una lectura mínima de 0.1 Newton y una lectura máxima de 5 Newton. Al igual que la balanza, antes de utilizar el dinamómetro, recuerden que esta debe estar también graduada a su escala a cero. El mismo cuenta con un dispositivo magnético en la parte posterior, el cual les sirve a ustedes para que puedan adherir a una superficie metálica, de manera que sea para ustedes más sencilla efectuar sus lecturas. Entonces, procedemos a instalar el montaje proporcionado en la figura 1.1. Noten ustedes que utilizaremos los dinamómetros para poder suspender los tres cuerpos metálicos tal como se muestra. Debo manifestar que esta práctica se realizará en tres etapas, tres experiencias la misma, mediante la cual daremos pie a los tres casos mostrados en la tabla 1.1. En el primer caso utilizaremos los tres cuerpos metálicos. En el segundo caso trabajaremos solamente con dos de los cuerpos metálicos. Y en el último caso trabajaremos con solo uno de los cuerpos metálicos. Muy bien, estimados estudiantes, estamos entonces listos para comenzar a efectuar las mediciones de nuestra primera condición de equilibrio. Muy bien, estimados alumnos, entonces ahora procederemos a efectuar las mediciones correspondientes a la primera condición de equilibrio. En primer lugar, vamos a medir la masa de los tres cuerpos metálicos. Utilizando la balanza, podemos observar que la masa de estos tres cuerpos corresponde a un valor de 301.2 gramos. En segundo lugar, vamos a efectuar el montaje mostrado ya en la figura 1.1, de donde suspenderemos los cuerpos metálicos de las cuerdas de los dos dinamómetros. Enseguida, efectuaremos un diagrama de cuerpo libre del sistema mostrado. Podemos observar entonces que la tensión de la cuerda 1 la llamaremos con el nombre de F1, la tensión de la cuerda del segundo dinamómetro lo llamaremos como F2 y la tensión vertical la llamaremos con el nombre de F3. ¿Cómo medimos los valores de estas tres fuerzas? Utilizando, en primer lugar, para las dos primeras, los dinamómetros. Antes de efectuar la medición, verifiquen que el dinamómetro posee un pequeño agujero en donde se puede apreciar el punto de aplicación de la cuerda. Noten, haciendo centro en ese agujero, que el ángulo que forma la cuerda con la aguja roja sea un ángulo de 90 grados. De igual manera, verifiquemos que en el segundo dinamómetro la cuerda con la aguja también sea un ángulo de 90 grados. Una vez verificado, entonces observamos ya que el valor de la fuerza 1 corresponde a 2,15 newton. El valor de la fuerza 2 corresponde a 2,5 newton.
La fuerza 3, que corresponde al peso de los cuerpos metálicos, la podemos calcular con una fórmula. La fuerza igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Como queremos que la fuerza me quede en newton y en la masa que hemos medido, esta se encuentra en gramos, previamente hay que convertirla a kilogramos. ¿Cómo? Divido este valor entre 1000. Ya tengo la masa en kilogramos. Multiplico por 9,8 y el producto me queda en newton. En este caso corresponde F3 un valor de 2,95 newton. A continuación, en nuestro diagrama de cuerpo libre, identificamos los ángulos opuestos a cada fuerza. Llamaremos alfa al ángulo opuesto a F1, beta al ángulo opuesto a F2 y tita al ángulo opuesto a F3. Si tomamos como referencia lo mostrado en la figura 1.1, veremos que este ángulo sería para nosotros alfa. Este ángulo opuesto a F2 sería beta y este ángulo opuesto a F3 sería tita. ¿Cómo mediremos en este caso los ángulos? Utilizando un transportador. Haciendo centro en el punto de intersección de las tres fuerzas, medimos en primer lugar el ángulo alfa. Entonces ponemos por acá el ángulo alfa y observamos que le corresponde un valor de 138 grados hexagesimales. Hacemos lo mismo para beta, siempre haciendo centro en el punto de intersección de las tres fuerzas, ¿no? Y observamos un valor de 127,5 grados hexagesimales. Por último, y bajo las mismas circunstancias, con centro en el punto de intersección de las tres fuerzas, medimos el valor de tita, obteniendo un valor de 94,5 grados hexagesimales. Con esta información estamos listos ya para expresar vectorialmente las tres fuerzas. Entonces, para eso nosotros necesitamos descomponer las fuerzas utilizando ejes coordenados. En este caso, trabajaremos con los ejes coordenados X e Y. Para poder expresar cada una de estas fuerzas vectorialmente, requeriremos el ángulo que forma la fuerza 1 con el eje X, que lo llamaremos con el nombre de phi. El ángulo que forma la fuerza 2 con el eje X, que lo llamaremos como omega. Estos valores son sencillos de encontrar, porque yo ya tengo alfa y beta. Y si ustedes se percatan, para hallar phi, solo basta con restar beta menos 90 grados. Hacemos esa operación y tenemos 37,5 grados hexagesimales. Para hallar omega, solo basta con restar alfa menos 90 grados. Hacemos la operación correspondiente y obtenemos un valor de 48 grados hexagesimales. Con esta información, entonces podemos ya determinar las componentes de F1. Trazo la componente horizontal a lo largo del eje X, la componente vertical a lo largo del eje Y. De igual manera para F2, trazo su componente horizontal a lo largo de X, su componente vertical a lo largo de Y. Con estas componentes, entonces, yo puedo ya hallar vectorialmente cada fuerza. Para eso, nos fijamos que la componente horizontal le corresponde dirección menos I, porque va hacia la izquierda. La componente vertical le corresponde dirección más J, porque va hacia arriba. En F2 le corresponde más I, porque va su componente hacia la derecha. Más J, porque va su componente vertical hacia arriba. En cambio, para F3, que no tiene componente horizontal, le ponemos 0I, solamente tiene componente vertical hacia abajo, le corresponde dirección menos J. Los valores de F1, F2 y F3 los hemos hallado en la tabla 1.1 y los valores de phi y de omega los acabamos de hallar en la tabla 1.2. Lo que vamos a hacer es simplemente reemplazar esos valores para F1, ejecutar esos valores y tenemos un resultado de menos 1,71i más 1,39j en newton. Hacemos lo propio para F2, reemplazamos los valores, ejecutamos y tenemos un valor de 1,67i más 1,86j también en newton. Y por último, hacemos lo propio para F3, obteniendo este resultado, 0i menos 2,95j en newton. Una vez que tenemos ya la expresión vectorial de cada una de las fuerzas, procedemos
a comprobar la primera condición, de la cual sabemos que un cuerpo se encuentra en equilibrio y traslación siempre y cuando la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues, ¿qué indica la sumatoria? Sumar las tres fuerzas, F1, F2 y F3. Y para hacer esta suma, recuerden que debo sumar las I con las I y las J con las J. Nunca sumen I con J. Recuerden, I con I y J con J. Hacemos la suma correspondiente y tenemos un valor de menos 0,03I más 0,21J, todo en Newton. Lo cual, como ustedes pueden comprobar, nos da un valor aproximadamente a 0. Podemos aprovechar también esta información para comprobar un famoso teorema denominado el teorema de Lamy, a través de la cual sabemos que los módulos de las fuerzas que se encuentran en equilibrio son directamente proporcionales a los senos de sus ángulos opuestos. Podemos ver en la gráfica que a F1 se le pone el ángulo alfa, a F2 el ángulo beta y a F3 el ángulo tita. Reemplazamos los valores de la tabla 1.1, como podemos observar, efectuamos cada cociente y obtenemos un valor de 3,25 newton en el primero, 3,15 newton en el segundo, 2,96 newton en el tercero, lo cual nos indica que los tres son aproximadamente 3 newton. Muy bien, estimados alumnos, con esto hemos comprobado entonces la primera condición de equilibrio y los invito a presenciar la segunda parte correspondiente a la segunda condición. Eso es todo por ahora.